Durante su intervención en el popular programa de televisión de Ana Rosa Quintana, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, desató una serie de críticas vehementes hacia la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, en un momento en que las tensiones dentro de la política española, particularmente dentro de la izquierda, parecen estar en su punto más álgido. Este enfrentamiento entre las dos figuras políticas no es algo que se haya dado por primera vez, ya que, a lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de varias controversias y desacuerdos entre ellas. Sin embargo, en esta ocasión, Susana Díaz aprovechó su aparición en el programa de televisión para profundizar en su rechazo hacia la manera en que Irene Montero ha gestionado su carrera política y cómo ha consolidado su poder dentro de Podemos, el partido en el que ha logrado destacarse. La intervención de Díaz no es aislada, ya que llega en un contexto particularmente delicado para la política española, cuando las tensiones internas dentro de la izquierda están alcanzando niveles de fricción muy altos, especialmente después de un reciente y polémico choque entre Irene Montero y Ana Rosa Quintana. Este enfrentamiento no solo evidenció las diferencias existentes entre los medios de comunicación y los líderes políticos, sino que también expuso las divisiones profundas que existen dentro de los propios dirigentes de la izquierda española. En este escenario tan cargado de tensión, Susana Díaz no dudó en arremeter con dureza contra Irene Montero, acusándola directamente de ser una de las principales responsables de la creciente división y polarización entre los ciudadanos españoles. De acuerdo con la expresidenta, el estilo de hacer política de Irene Montero no solo se aleja de los principios de unidad y consenso que, según ella, deberían ser la base de cualquier democracia, sino que, en su lugar, Montero ha optado por una política de confrontación, alimentando el odio y la desconfianza entre distintos sectores de la sociedad. Para Díaz, este tipo de actitud no solo es incompatible con los valores democráticos, sino que también es sumamente perjudicial para el bienestar de la sociedad en su conjunto, ya que, en su opinión, fomenta la división y el enfrentamiento en lugar de la cooperación y el entendimiento mutuo. En este sentido, Susana Díaz expresó con rotundidad su desacuerdo con la forma en que Irene Montero ha manejado su liderazgo en Podemos, ya que, según la expresidenta, en lugar de trabajar por la construcción de puentes entre los distintos grupos ideológicos y sociales, Montero ha levantado trincheras que dificultan cualquier tipo de diálogo y colaboración. La crítica de Susana Díaz no se limitó solo a la manera de hacer política de Irene Montero, sino que también se centró en el impacto negativo que, en su opinión, ha tenido la forma de liderar de la ministra dentro de su propio partido, Podemos. Según Díaz, el liderazgo de Montero ha contribuido a la creación de un clima de división interna en Podemos, donde las diferentes facciones del partido parecen más preocupadas por enfrentarse entre sí que por trabajar juntas hacia objetivos comunes. Este clima de confrontación, según Susana Díaz, no solo ha perjudicado al propio Podemos, sino que también ha tenido un impacto negativo en la sociedad española en general, al generar un ambiente de polarización que dificulta la colaboración entre los distintos actores políticos y sociales. En sus declaraciones, Susana Díaz subrayó que el liderazgo de Montero ha levantado lo que ella denominó muros invisibles entre los ciudadanos, haciendo que los diferentes grupos sociales se vean cada vez más distantes y enfrentados, lo que impide que puedan encontrar puntos de convergencia y soluciones comunes a los problemas que enfrenta el país. Para Susana Díaz, este tipo de política basada en la confrontación no solo es improductiva, sino que es un obstáculo real para el avance de España como nación. Según su visión, una democracia que aspire a ser justa y progresista debe estar basada en la cooperación, el entendimiento mutuo y el respeto a las diferencias. La política de confrontación, en cambio, crea un ambiente en el que los ciudadanos se ven forzados a alinearse con uno de los bandos enfrentados, lo que solo contribuye a aumentar la división social y política. En lugar de fomentar el diálogo y la unidad, el modelo de política que propone Irene Montero, según Susana Díaz, solo lleva a la fragmentación de la sociedad, lo que, a largo plazo, puede tener consecuencias muy negativas para la estabilidad y el progreso del país. A lo largo de su intervención, Díaz subrayó que, como socialista, considera que es fundamental que los líderes políticos trabajen por la unidad, la cohesión social y el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas, y que la confrontación y el enfrentamiento no pueden ser los pilares de una política eficaz y democrática. Díaz también aprovechó su intervención para señalar que el comportamiento de Montero ha generado una creciente desconfianza entre los ciudadanos, que perciben la política como un espacio cada vez más polarizado y dividido. Esta situación, según Díaz, ha llevado a una situación en la que muchas personas sienten que no tienen representación política, ya que los discursos basados en la confrontación dejan poco espacio para el diálogo y la búsqueda de soluciones comunes. Para la expresidenta, este es uno de los mayores peligros de la política actual,
el riesgo de que los ciudadanos pierdan la confianza en sus líderes políticos y en las instituciones democráticas, lo que a su vez puede generar una creciente desafección hacia la política en general. En su opinión, es fundamental que los políticos trabajen para recuperar esa confianza, promoviendo una política basada en el respeto, la cooperación y la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología o su origen. En resumen, Susana Díaz consideró que el estilo de liderazgo de Irene Montero, basado en la confrontación y el enfrentamiento, no solo es incompatible con los valores democráticos, sino que también es un obstáculo para el avance de España como nación. Según la expresidenta, la política debe servir para unir a los ciudadanos, no para dividirlos, y la actitud de Montero, lejos de promover la unidad y el progreso, ha contribuido a crear un clima de polarización que pone en peligro la cohesión social y política del país. Para Díaz, la solución a los problemas de España no pasa por seguir alimentando las divisiones internas, sino por trabajar juntos, independientemente de nuestras diferencias, para construir un futuro mejor para todos los ciudadanos. Díaz no dudó en profundizar en un repaso histórico exhaustivo para reforzar su crítica hacia Irene Montero, un enfoque estratégico que empleó para poner en perspectiva los ataques previos que había recibido desde el seno de Podemos. Aprovechó la ocasión para contextualizar sus palabras y así poder exponer los elementos que, según ella, demostraban la contradicción y la incoherencia que han marcado la carrera política de la actual ministra de Igualdad. Recordó con detalle cómo, en el pasado, desde el mismo sector de Podemos se le había atacado de forma feroz, acusándola de formar parte de lo que denominaron la casta, un término utilizado por los sectores más radicales de la izquierda para referirse a aquellos políticos que, a su juicio, se aprovechan del poder para beneficiar a unos pocos, en lugar de abogar por los intereses de las clases populares y más desfavorecidas. En ese contexto, Susana Díaz no solo rememoró cómo se le había etiquetado como alguien fuera de los principios fundamentales de la izquierda, sino que también puso de manifiesto cómo, según su visión, aquellos que le lanzaron tales acusaciones hoy se ven inmersos en prácticas que, a su entender, son incompatibles con los valores que en su momento propugnaban. Para Díaz, aquellos que en su momento la señalaron y acusaron de ser ajena a los auténticos ideales de izquierda, como algunos de los líderes de Podemos, no son, ni mucho menos, los más indicados para impartir lecciones sobre lo que significa ser verdaderamente de izquierdas. Utilizando este hecho como un pilar central de su argumentación, Susana Díaz cuestionó la coherencia política de figuras como Irene Montero, quienes, según ella, se han desviado de los principios fundamentales que deberían guiar a la izquierda en el siglo XXI. Recordó con rotundidad lo que se le dijo en su momento: me dijeron que no era de izquierdas, que era una persona de derechas dentro de un partido de izquierda, algo que utilizó para ilustrar las contradicciones del discurso de Podemos. Este reproche no fue solo una manera de defender su propia trayectoria política, sino también un ejercicio para señalar lo que, según ella, es un claro contraste entre lo que los líderes de Podemos predicaban en sus primeros años y lo que han terminado siendo. Díaz recurrió a este repaso histórico para evidenciar cómo, a su juicio, el partido ha perdido el rumbo, y cómo figuras como Montero han perdido el contacto con los ideales que en sus orígenes parecían abrazar. La expresidenta del PSOE andaluz fue contundente al afirmar que la actitud de Montero, lejos de representar un ejemplo de lucha por los derechos de los más desfavorecidos, ha terminado por convertirse en un modelo de política que, según Díaz, desafía incluso los principios básicos que le han sido asignados a la izquierda. Para ella, el paso del tiempo ha revelado una incoherencia evidente en el comportamiento de Irene Montero, quien, en lugar de acercarse a los ideales de solidaridad, igualdad y justicia social, parece haber optado por un enfoque más individualista y centrado en su propio beneficio político. Con un tono firme y decidido, Díaz no escatimó esfuerzos para recalcar que, en su opinión, la política de confrontación y división promovida por Montero no solo resulta improductiva, sino también profundamente destructiva para la cohesión social que tanto necesita España. En sus propias palabras, Montero ha contribuido a levantar trincheras invisibles entre los ciudadanos, lo que ha dificultado la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo y ha acrecentado la polarización social y política en el país. Además de abordar la cuestión de la división social que, según ella, ha fomentado Montero, Díaz también lanzó una crítica a la gestión de su carrera política, especialmente al modo en que Irene Montero ha manejado su poder dentro de Podemos. La expresidenta no dudó en utilizar el famoso episodio del chalet de Galapagar para ilustrar lo que considera una contradicción flagrante. Recordó con ironía cómo, al principio de su carrera política, tanto Montero como Pablo Iglesias se presentaban como abanderados de la austeridad, la lucha por los más desfavorecidos y la crítica a las élites y la casta política. Sin embargo, tal y como señaló Díaz, los mismos que en su momento criticaron ferozmente los lujos y el derroche de otros políticos, fueron los que acabaron mudándose a una propiedad de lujo, un casoplón, como se conoce el chalet que adquirieron en Galapagar. Para Susana Díaz, este gesto fue una clara manifestación de hipocresía,
una muestra de que quienes se presentaban como los defensores de la igualdad social, al final terminaron adoptando las mismas prácticas que en su momento denunciaron en los demás. Esta contradicción, a juicio de Díaz, no solo representa un quiebre con la coherencia política, sino que también revela las contradicciones inherentes en el modelo de política que ha defendido Podemos a lo largo de los años. No solo se quedó en la crítica a la adquisición de propiedades ostentosas, sino que Díaz también fue mucho más allá, abordando lo que consideraba un doble rasero respecto al dinero, el poder y la ética en la política. Recordó cómo aquellos que en su momento la acusaban de estar al servicio de los intereses económicos y de la casta ahora se encuentran cayendo en las mismas prácticas que tanto criticaron. Según Díaz, la adquisición de propiedades de lujo por parte de los líderes de Podemos no solo constituye una contradicción, sino también una prueba clara de que, cuando se alcanza el poder, las reglas del juego cambian y las luchas por la igualdad y la justicia social parecen desvanecerse ante la comodidad material que se obtiene con el poder. Cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero ya estoy cansada de que vengan a darme lecciones todos los días. Ya está bien, expresó Susana Díaz visiblemente indignada, dejando en claro su hartazgo ante lo que considera un doble discurso por parte de los mismos actores que, con el tiempo, han adoptado una postura completamente diferente a la que predicaban en sus orígenes. Para Díaz, este doble discurso representa uno de los mayores problemas de la política española contemporánea. El hecho de que muchos de los líderes políticos, especialmente dentro de Podemos, predican una cosa pero practican otra, mina la confianza de la ciudadanía en la política y genera un ambiente de desconfianza generalizada. La exministra andaluza aseguró que los ciudadanos ya no creen en los políticos que predican una cosa y luego actúan de forma completamente distinta. Para ella, este tipo de comportamientos socavan la credibilidad de la política como herramienta para generar cambios verdaderos en la sociedad, y le quitan toda legitimidad a quienes se dicen representar a las clases populares. La incoherencia que exhiben figuras como Irene Montero, según Díaz, es uno de los factores más perjudiciales para la política española actual, ya que contribuye a alimentar una sensación de desesperanza y frustración entre los votantes, que ven cómo sus representantes no cumplen con las expectativas que habían creado. De esta manera, Susana Díaz no solo atacó a Montero desde una perspectiva ideológica, sino que también le dio una lección de lo que, a su juicio, constituye una verdadera coherencia política. Para Díaz, el doble discurso de aquellos que predican una cosa y hacen otra es uno de los mayores desafíos que enfrenta la política española en la actualidad, y en su intervención, dejó claro que ya está cansada de escuchar lecciones de quienes, en su opinión, no tienen ninguna autoridad moral para impartirlas. La declaración de Susana Díaz resonó con fuerza en el plató, llenando el ambiente de una tensión palpable que no tardó en reflejarse en las reacciones de los presentes. Varios de los asistentes, entre ellos la propia Ana Rosa Quintana, mostraron su apoyo inmediato a la postura de la expresidenta. La contundencia con la que Díaz expuso sus opiniones dejó claro que sus palabras no solo eran una crítica directa hacia Irene Montero, sino que también expresaban un sentimiento de frustración y descontento generalizado que va más allá de un simple enfrentamiento personal. Esa frustración se extiende a sectores del Partido Socialista que, según Díaz, se sienten cada vez más desbordados y preocupados por la deriva que está tomando la izquierda española, especialmente dentro de Podemos y sus dirigentes. La intervención de Díaz no era solo una reflexión sobre la figura de Irene Montero, sino un análisis más profundo de cómo las corrientes políticas actuales han cambiado, transformándose en algo que, para muchos de los que aún se consideran fieles a los ideales de la izquierda tradicional, resulta un alejamiento preocupante de los principios históricos de solidaridad, igualdad y justicia social. El tono con el que Díaz expresó su crítica subrayaba el nivel de malestar y desconcierto que existe dentro de su partido y en muchos sectores de la política española en relación con la evolución que ha experimentado la izquierda en los últimos años. La declaración de la expresidenta reflejaba una profunda preocupación por la transformación de la política de izquierda, que según ella, ha pasado de ser una defensa activa de los intereses del pueblo a convertirse en una herramienta centrada en la obtención y consolidación de poder, con un enfoque marcado en el beneficio personal de aquellos que lo ostentan. En su intervención, Susana Díaz no solo apuntaba a Irene Montero como un claro ejemplo de este cambio, sino que también señalaba a otros líderes de Podemos que, desde su perspectiva, han adoptado una postura similar, olvidando los principios de lucha por la justicia social, la equidad y el bienestar colectivo. A través de sus palabras, Díaz planteaba la cuestión de si estos nuevos líderes, al centrarse más en la acumulación de poder, no han perdido de vista los intereses de las clases populares, a las que deberían representar y defender, según su propio discurso. Además de las acusaciones de hipocresía y contradicción, Díaz aprovechó la oportunidad para expresar un sentimiento de agotamiento personal ante lo que percibe como una actitud cada vez más paternalista y arrogante por parte de ciertas figuras políticas, especialmente Irene Montero. Según Díaz,
Figuras como Montero creen que tienen la autoridad moral y política para dar lecciones a los demás sobre cómo deben vivir sus vidas, cómo deben gestionar sus recursos y qué decisiones políticas son las más adecuadas. La exministra no ocultó su hartazgo ante este tipo de actitudes, y con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, reiteró varias veces que cada persona tiene el derecho de hacer con su dinero lo que considere conveniente. Ya está bien, que cada uno hace con su dinero lo que le da la gana, insistió con énfasis, subrayando que, para ella, el discurso que constantemente emana de figuras como Montero sobre lo que es moralmente correcto y lo que no lo es resulta, en su opinión, completamente ajeno a los verdaderos intereses de la mayoría de los ciudadanos. Este tipo de discurso, para Díaz, es peligroso, ya que, en lugar de fomentar un diálogo constructivo y colaborativo, solo genera más división y desconfianza entre los ciudadanos. Lo que más irrita a la expresidenta no es solo la contradicción de los dirigentes de Podemos, sino la forma en que se presentan como los guardianes de la moralidad política, mientras en su propia gestión caen en prácticas que, según sus propias declaraciones pasadas, deberían haber sido completamente rechazadas. Díaz subrayó que ella ya estaba cansada de recibir constantes lecciones de moralidad, especialmente cuando estas venían de aquellos que, en su opinión, no estaban haciendo nada concreto para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más desfavorecidos. Este hartazgo no solo era evidente en sus palabras, sino también en el tono de voz y la gesticulación con la que expresó sus ideas, lo que daba la impresión de que se sentía personalmente afectada por lo que consideraba una manipulación de la política y de los valores de la izquierda. La actitud paternalista que Díaz criticaba no solo se limitaba a los comentarios sobre la vida privada de los ciudadanos, sino que también se extendía a las políticas que, según ella, se están imponiendo sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la población. En sus palabras, la política de igualdad y de derechos sociales que promueve Montero no parece estar enfocada a los problemas reales de la gente, sino más bien en cuestiones que, desde la perspectiva de Díaz, no abordan las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos. «Ya está bien», exclamó con firmeza, dejando claro que no estaba dispuesta a seguir tolerando lo que ella consideraba una política desconectada de las realidades cotidianas de la gente. Según Díaz, esta desconexión entre las élites políticas y las bases populares no solo es una falla en el sistema, sino un error de cálculo que podría resultar devastador para la cohesión de la sociedad española en su conjunto. Este malestar de Díaz refleja una tendencia más amplia dentro de ciertos sectores del Partido Socialista, donde se percibe una creciente incomodidad con las políticas de la izquierda más radicalizada, representada por Podemos y sus líderes. La intervención de Susana Díaz no solo fue un ataque directo a Irene Montero, sino también un grito de advertencia sobre los riesgos de seguir por el camino de una política que, según ella, se ha desviado de los principios de la verdadera izquierda. Para Díaz, la política debe ser un medio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, no para satisfacer los intereses de unos pocos ni para generar más divisiones en la sociedad. La exministra se mostró decidida a no permitir que la política de izquierda se desvirtúe en una lucha por el poder personal, y con sus palabras dejó claro que, desde su punto de vista, la verdadera política debe estar siempre al servicio del bienestar colectivo y la justicia social, no al servicio de intereses individuales o partidistas. El sentir de Díaz, además de ser una crítica a Irene Montero, reflejaba un sentimiento de impotencia que recorre muchos sectores de la izquierda española. Para Díaz, lo que antes era un sueño de justicia y equidad se ha ido transformando en una lucha por el poder, algo que no solo va en contra de los ideales de la izquierda, sino que también está debilitando la capacidad de la política para generar cambios reales y significativos en la sociedad. El hartazgo de Díaz no era solo personal, sino que representaba el malestar de una parte importante de la política española que ve como el discurso de la izquierda, en su búsqueda de poder, ha dejado de ser una herramienta de transformación social para convertirse en una vía hacia la acumulación de poder y privilegios para unos pocos. Y, mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando un cambio real que aún no llega. Aunque Irene Montero aún no ha respondido públicamente a las duras acusaciones de Susana Díaz, la expectativa sobre su reacción crece conforme pasan las horas. La falta de una respuesta inmediata por parte de la ministra de Igualdad solo ha incrementado las especulaciones sobre cómo reaccionará a los duros señalamientos que ha recibido. Algunos analistas interpretan su silencio como una estrategia calculada para no alimentar la polémica, mientras que otros sugieren que Montero podría estar tomando el tiempo necesario para elaborar una respuesta más reflexiva, con el objetivo de mitigar los posibles daños a su imagen y posicionamiento dentro del gobierno. Sin embargo, lo que es innegable es que la tensión entre ambas figuras políticas es palpable, y no parece que esta situación vaya a resolverse en el corto plazo. De hecho, esta disputa no es solo una cuestión de desacuerdos personales entre dos líderes del ámbito político, sino que está reflejando una fractura mucho más profunda dentro de la izquierda española. Las críticas de Susana Díaz a Irene Montero no solo están dirigidas a la persona de la ministra de Igualdad, sino que también revelan un sentimiento de malestar e incluso de desesperación hacia lo que muchos ven como una evolución no deseada en Podemos y en la izquierda española en general.
Esta confrontación, por tanto, no puede ser vista simplemente como un intercambio de acusaciones entre dos rivales. Representa un síntoma de una profunda división ideológica y estratégica dentro de un espectro político que alguna vez se unió en torno a principios de igualdad, justicia social y derechos laborales. El desencanto de Susana Díaz hacia la evolución de Podemos, y por extensión hacia la figura de Irene Montero, no es algo aislado. De hecho, sus críticas apuntan a algo mucho más grande. Un sentimiento generalizado dentro de ciertos sectores del Partido Socialista y la izquierda en general sobre la transformación del partido fundado por Pablo Iglesias. Desde sus primeros días, Podemos fue considerado un vehículo de cambio y una alternativa a lo que se veía como un sistema político corrupto, centrado en los intereses de la élite y desentendido de los problemas reales de las clases populares. Sin embargo, para muchos, lo que en sus inicios fue una fuerza de transformación social, hoy se ha convertido en una organización que parece estar más interesada en las luchas de poder internas, las alianzas estratégicas y los beneficios personales que en luchar por el bienestar de la ciudadanía. En sus declaraciones, Susana Díaz no solo menciona las contradicciones que ve en la gestión de Montero y otros líderes de Podemos, sino que también lanza una crítica generalizada a la evolución del partido, que considera cada vez más alejado de los valores que históricamente definieron a la izquierda en España. Esta transformación no solo ha afectado a Podemos, sino que ha generado una serie de cuestionamientos dentro del Partido Socialista, especialmente entre aquellos que consideran que los intereses del pueblo y la justicia social están siendo relegados a un segundo plano. La disputa pública entre Díaz y Montero también refleja una grieta más amplia dentro de la izquierda española, que parece estar cada vez más fragmentada y menos dispuesta a llegar a acuerdos. La política de izquierda en España se ha polarizado en los últimos años, y la colaboración entre los partidos que alguna vez compartieron una visión común ahora parece más difícil que nunca. Las críticas de Díaz a Montero y a Podemos reflejan la tensión entre las diferentes facciones de la izquierda, que ya no parecen estar dispuestas a tolerar la hegemonía de un partido que, según algunos, ha traicionado los ideales que en su momento definieron su lucha. En este contexto, la confrontación entre Díaz y Montero es solo la manifestación más visible de una fractura mucho más profunda que amenaza con dividir aún más a la izquierda en España. Si este conflicto no se resuelve de manera adecuada, podría tener consecuencias devastadoras para el futuro de la política de izquierda en el país, debilitando su capacidad para presentar una alternativa sólida y unificada al poder conservador. En este sentido, las declaraciones de Susana Díaz parecen ser también un mensaje a aquellos dentro del Partido Socialista que aún se sienten inclinados a apoyar las políticas de Podemos sin cuestionarlas. Díaz parece estar advirtiendo a sus compañeros de partido que no todo lo que se presenta como parte de la nueva izquierda es necesariamente compatible con los principios históricos que han definido a la socialdemocracia española. Para Díaz, las alianzas con Podemos y la aceptación de sus políticas de transformación social, que a menudo parecen centrarse más en la acumulación de poder y la búsqueda de beneficio personal que en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, representan una traición a los ideales que históricamente han sido la base de la izquierda en España. De este modo, la confrontación entre Díaz y Montero no solo es una disputa entre dos figuras políticas, sino una manifestación de las tensiones dentro de la propia izquierda española sobre el rumbo que debe tomar el país en términos de política social, económica y de alianzas. Las críticas de Susana Díaz también se centran en la actitud que algunos líderes de Podemos, como Irene Montero, han adoptado hacia el poder y el dinero. En su intervención, Díaz recordó cómo, en su momento, aquellos que la acusaban de ser parte de la casta política y de estar al servicio de los intereses de la élite económica, son los mismos que, al alcanzar posiciones de poder, han adoptado prácticas que, según Díaz, son incompatibles con los principios de la izquierda. El caso del chalet en Galapagar, adquirido por Irene Montero y Pablo Iglesias, es uno de los ejemplos más claros de lo que Díaz considera una contradicción. Para ella, esta adquisición de propiedades ostentosas no solo pone en entredicho la imagen de austeridad y compromiso social que inicialmente intentaron proyectar, sino que también revela una hipocresía que, a su juicio, desmantela cualquier intento de presentarse como los defensores de los más desfavorecidos. En su intervención, Díaz no solo cuestionó la adquisición de este tipo de propiedades, sino que también subrayó su hartazgo ante lo que considera un doble discurso por parte de los líderes de Podemos, quienes, según ella, han caído en las mismas prácticas que una vez criticaron. Este tipo de actitudes, para Díaz, son una traición a los principios de igualdad y justicia social que históricamente han caracterizado a la izquierda española. Por su parte, Irene Montero se encuentra ahora en una posición delicada, enfrentando un ataque directo de una de las figuras más influyentes dentro del Partido Socialista, lo que coloca a la ministra de Igualdad en una situación incómoda. El modo en que Montero maneje esta confrontación será crucial para el futuro de su carrera política y para el futuro de Podemos como partido. Si bien aún no ha emitido una respuesta pública, la presión sobre Montero es cada vez mayor, y se espera que en las próximas horas su discurso sea determinante.
Si decide responder, su reacción tendrá que ser cuidadosamente pensada, no solo para defender su posición, sino también para evitar que el conflicto se convierta en una lucha interna dentro de su propio partido, lo que podría agravar aún más las divisiones ya existentes dentro de Podemos. Sin embargo, el enfrentamiento con Díaz podría también ser una oportunidad para Montero de reafirmar su liderazgo y posicionarse como la figura clave dentro de la izquierda española, capaz de confrontar las críticas sin ceder ante las presiones externas. Lo que está claro es que esta disputa, aunque originada por un desacuerdo personal, se ha convertido en una cuestión mucho más compleja, que tiene implicaciones importantes para el futuro de la política de izquierda en España. La división interna en la izquierda es ahora más profunda que nunca, y las posibilidades de consenso entre los partidos que una vez compartieron una visión común son cada vez más remotas. Si la política de izquierda no logra superar estas tensiones y encontrar una manera de unirse en torno a un proyecto común, podría perder su capacidad de ser una alternativa real al dominio del Partido Popular y a las políticas conservadoras. En última instancia, lo que se juegan tanto Díaz como Montero, y por extensión, el resto de la izquierda española, es mucho más que una simple disputa personal. Se juega el futuro del espacio político que históricamente ha defendido los derechos de los trabajadores, la igualdad social y la justicia económica en España.